Y si todo lo que estás viendo en este momento no es real, respira un segundo. Mira a tu alrededor. Las paredes, la luz, el sonido lejano, incluso tus propios pensamientos, todo parece sólido, continuo, incuestionable. Pero hay una posibilidad inquietante que la física moderna no ha podido descartar. Una idea que, si es cierta, lo cambia absolutamente todo. Y es que nada de esto existe como tú crees. Imagina despertar dentro de un mundo perfecto. Un mundo donde las reglas nunca fallan, donde la gravedad siempre te mantiene en el suelo, donde el tiempo avanza en una sola dirección, donde cada causa tiene un efecto. Ahora imagina que ese mundo es solo una simulación, un sistema, un programa ejecutándose en algo mucho más grande, algo que no puedes ver, algo que no puedes tocar, algo que ni siquiera puedes comprender. Durante siglos, los humanos creyeron que la realidad era exactamente lo que parecía, algo físico, algo absoluto, algo independiente de quien lo observa. Pero entonces llegó la física cuántica, y con ella comenzaron las grietas. En los experimentos más precisos jamás realizados, los científicos descubrieron algo imposible. Las partículas subatómicas no tienen una posición definida hasta que alguien las observa. Antes de ser observadas, existen en múltiples estados al mismo tiempo, como si no hubieran decidido todavía qué ser, como si la realidad necesitara ser renderizada, como si algo esperara a que tú mires. Este fenómeno, conocido como el experimento de la doble rendija, desafía todo lo que creemos entender. Cuando nadie observa, las partículas actúan como ondas, extendiéndose en múltiples posibilidades. Pero en el momento en que alguien mira, colapsan. Se convierten en una sola realidad, una sola historia, una sola línea del tiempo. Es como si el universo tuviera dos modos, uno invisible y otro visible, uno potencial y otro definido. Y la única diferencia entre ambos es la observación. Ahora detente y piensa en esto con calma. Si la realidad cambia dependiendo de si alguien la observa, entonces la realidad no es fija, no es independiente, no es objetiva, es dependiente de la conciencia. Esto llevó a algunos físicos a una pregunta peligrosa. ¿Y si la realidad no existe realmente hasta que es observada? ¿Y si el universo no es algo que está ahí afuera, sino algo que se genera en el momento en que lo percibimos? Pero esto es solo el principio. A medida que la ciencia avanzaba, surgió otra idea aún más perturbadora. El universo parece estar hecho de información, no de materia, no de energía, sino de información. Bits fundamentales que describen cada partícula, cada interacción, cada instante. Las ecuaciones que describen la realidad se comportan como código, reglas matemáticas que gobiernan absolutamente todo, desde el movimiento de las galaxias hasta el latido de tu corazón. Y aquí es donde todo comienza a volverse extraño, porque cualquier sistema basado en información puede ser simulado. Un videojuego moderno crea mundos completos, con física, luz, sonido, personajes, historias. Todo se siente real dentro de ese sistema, pero fuera de él no es más que código ejecutándose en una máquina. Entonces la pregunta aparece inevitablemente. Si nosotros ya somos capaces de crear simulaciones simples, ¿qué podría hacer una civilización millones de años más avanzada? El filósofo Nick Bostrom propuso una idea que cambió la conversación para siempre. Si una civilización alcanza un nivel tecnológico suficientemente alto, podría crear simulaciones indistinguibles de la realidad, simulaciones con conciencia, simulaciones con seres que creen ser reales. Y si eso es posible, entonces hay una probabilidad inquietante. Es mucho más probable que estemos dentro de una simulación que en la realidad original, no porque sea seguro, sino porque el número de simulaciones podría ser infinito, mientras que la realidad base solo es una. Piensa en eso. Si existen millones o miles de millones de simulaciones, las probabilidades se inclinan, no a favor de la realidad, sino de la ilusión. Ahora vuelve a mirar tus manos, siente tu respiración, escucha el silencio y pregúntate algo que nunca antes te habías atrevido a preguntar. ¿Y si esto es solo una interfaz? Algunos científicos han intentado encontrar pruebas, señales de que el universo tiene límites computacionales, errores, píxeles, fallos en la resolución de la realidad. Curiosamente, el universo parece tener un límite mínimo, una unidad fundamental de espacio, la longitud de Planck, un punto tan pequeño que nada puede dividirse más allá de él. Como si el universo tuviera una resolución máxima,
como si no fuera continuo, sino discreto. El tiempo también parece estar cuantizado, no fluye de forma infinita, avanza en unidades mínimas, como frames en una película, como si la realidad se actualizara constantemente. Incluso la velocidad de la luz actúa como un límite, nada puede ir más rápido, como si hubiera una velocidad máxima de procesamiento, un límite en el sistema. Todo esto podría ser coincidencia, o podría ser una pista. Pero hay algo aún más inquietante, la conciencia. Nadie ha podido explicar realmente qué es. Sabemos que está ahí, sabemos que experimentamos, pero no sabemos cómo surge, ni por qué existe. Algunos creen que la conciencia no está dentro del cerebro, sino que el cerebro es solo un receptor, una interfaz, un canal, como una pantalla que muestra una señal. Pero no es la señal en sí. Si eso es cierto, entonces tú no eres tu cuerpo, no eres tu cerebro, eres algo más, algo que está conectado a este sistema. Y si estás conectado, entonces puede haber una desconexión. Imagina por un momento que todo esto es un entorno simulado, un escenario, una experiencia diseñada, quizás para aprender, quizás para experimentar, quizás para algo que ni siquiera podemos comprender. Tu vida, tus recuerdos, tus emociones, todo perfectamente construido, todo perfectamente integrado. Pero entonces ocurre algo, un fallo, un pequeño error en la matriz, un déjà vu, una sensación extraña de haber vivido algo antes, un momento que se repite, un instante que no encaja. Tu mente intenta ignorarlo, intenta seguir adelante, pero en el fondo algo no se siente bien, como si hubieras visto detrás del telón por un segundo, como si hubieras notado que algo no cuadra. Y luego está el sueño. Cuando duermes, tu mente crea mundos completos, escenarios detallados, personas, historias, todo se siente real mientras estás dentro, pero al despertar, desaparece, se desvanece, como si nunca hubiera existido. ¿Y si esto no es diferente? ¿Y si la única diferencia entre un sueño y esta realidad es la estabilidad del sistema? Porque si una simulación es lo suficientemente avanzada, no podrías distinguirla. No habría glitches evidentes, no habría errores visibles. Todo sería coherente, todo sería lógico, todo sería perfecto, demasiado perfecto. Las constantes del universo están ajustadas con una precisión absurda. La gravedad, la fuerza electromagnética, las interacciones nucleares, si cualquiera de ellas fuera ligeramente diferente, nada existiría. Ni estrellas, ni planetas, ni vida. Es como si alguien hubiera calibrado todo cuidadosamente, como si alguien hubiera ajustado cada parámetro para permitir que esto exista. Y eso plantea otra pregunta peligrosa. ¿Es esto una coincidencia o es diseño? Pero no un diseño divino en el sentido tradicional, sino un diseño tecnológico. Es un sistema optimizado, una simulación afinada, un entorno creado con un propósito, y tú estás dentro de él. Ahora imagina algo más. Imagina que alguien en algún lugar fuera de este sistema está observando, no como tú observas, sino desde fuera, viendo el conjunto completo, viendo cada vida, cada decisión, cada momento. Para ellos tu existencia podría ser solo una línea de código, un dato, un experimento, pero para ti es todo. Ese contraste es lo que hace esta idea tan perturbadora, porque incluso si es una simulación, tu experiencia es real. El dolor se siente real, la felicidad se siente real, el miedo, el amor, todo. Y eso plantea una última pregunta, una que no tiene una respuesta clara. Si tu experiencia es real, ¿importa realmente si el mundo no lo es? Tal vez no, o tal vez importa más de lo que crees, porque si esto es una simulación, entonces hay reglas. Y donde hay reglas, puede haber formas de romperlas, no de manera obvia, no como en las películas, sino de formas sutiles, pequeñas anomalías, pequeños desajustes, momentos donde la realidad parece inestable. Algunos físicos han especulado que el universo podría mostrar patrones repetitivos, estructuras que revelan su naturaleza computacional, pero hasta ahora nada concluyente. Y sin embargo, la duda permanece, porque la ciencia no ha podido descartar esta posibilidad. Y mientras no pueda descartarla, sigue siendo real. Tan real como todo lo demás. Así que ahora estás aquí, leyendo, pensando, sintiendo, dentro de un universo que podría no ser lo que parece. Y hay algo extraño en eso, algo que no puedes ignorar, algo que se queda contigo. Porque una vez que esta idea entra en tu mente, ya no se va. Empieza a filtrarse en tus pensamientos, en tus percepciones, en tu forma de ver el mundo. Empiezas a notar cosas, pequeños detalles, coincidencias, patrones. Empiezas a cuestionar. Y en ese momento, algo cambia.
no en el mundo, sino en ti. Porque ya no estás completamente seguro, y esa incertidumbre es el comienzo de algo más profundo. Tal vez nunca sabremos la verdad. Tal vez estamos destinados a vivir dentro de esta ilusión sin poder escapar. O tal vez eso es exactamente lo que el sistema quiere. Que no lo sepamos, que sigamos adelante, que vivamos nuestras vidas, que no hagamos demasiadas preguntas. Pero tú ya hiciste una, y eso lo cambia todo.